no sé cuánto tiempo más, pero sigo con la serie de promesas de Dios. Gracias a Dios que nos ha ayudado a recordar una de ellas, ¿no? Que es esa presencia de nuestro Señor cada día en nuestras vidas, a nuestro lado, y nos hemos podido gozar y adorar por ello, ¿verdad? Pero vamos a ver otra promesa en Mateo 19, otra promesa en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 29. Capítulo 19, versículo 29. Y la palabra dice así: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo vuelvo a decir. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, la pregunta de siempre es: ¿cuál es la promesa que el Señor Jesús está haciendo en este versículo? ¿Cómo? Vida eterna. Recibir 100 veces más. Efectivamente. Nos dará 100 veces más. Es una forma de decir muchísimo más, ¿vale? La idea no es que saquemos la cuenta al Señor y digamos, me faltan tantos hijos, tantos hermanos, ¿vale? Sino muchísimo más, como lo expresa en Lucas, ¿no? Y esa vida eterna. ¿Pero cuál es la condición para recibir esta promesa concreta? ¿Cuál es la condición? Por su nombre. ¿Cómo? Por su nombre. Por su nombre. Dejar casa, padre, madre, hijos, sí, terrenos, posesiones. Eso es, y todo, muy bien dicho, y todo. Por su nombre, efectivamente. Hay una gran promesa, hay una gran condición para recibir esto, ¿verdad? Para recibir esto. ¿Qué significa eso de dejar casa, padre, madre, tal, por su causa? Al final de lo que nos está hablando es, como estáis diciendo, dejarlo todo para hacer esa obra, ¿no? Por lo que está diciendo, decía David, por su causa, ¿no? Por su nombre. Es al final el requisito, ¿no? Sinceramente os digo que me estaba resultando muy difícil. Yo decía, Señor, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Porque me estaba resultando muy difícil transmitir esta promesa, por lo que Jesús está prometiendo aquí. Parece que va en contra muchas veces de ese sentir actual, ¿no? De que tenemos, de la familia es lo primero en nuestras vidas, que es a lo que prácticamente es a lo que nos tenemos que dedicar, ¿verdad? Y eso es algo que se está transmitiendo y se nos está transmitiendo últimamente más todavía, ¿no? En los libros, en las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Que nos centremos solamente, o sea, principalmente en la familia, ¿no? Con un énfasis muy grande, ¿no? Y claro, y este versículo, ¡pum!, choca frontalmente con todo eso, ¿no? Y digo, bueno, Señor, allí voy, ¿vale? Si lo pone en la palabra de Dios es, ¿no? Si está escrito, escrito está. Luego algo nos está queriendo decir el Señor aquí, ¿no? Con esta promesa. Estoy segura que el objetivo de la promesa de Jesús no es el que las familias se deshagan para su reino, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, estoy completamente convencida de que el objetivo de Jesús no es romper familias para su reino, así que no se interprete mal, sino alentar a los que dejan todo
para llevar ese glorioso mensaje como prioridad. Era un impulso que el Señor estaba dando, una promesa real para todos aquellos, ¿no?, que iban a ser retados a dejarlo absolutamente todo por el reino de los cielos, ¿no? El contexto en que Jesús hace esta declaración es la de un encuentro con un joven rico, ¿sí? Con un joven rico que tenía su lucha, una gran lucha para soltar esas riquezas. Vamos a leer el contexto en Mateo 19, lo voy a leer así rápidamente desde el versículo 16 al 26. Leemos Mateo 19, 16 al 26. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obra buena tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. O ¿por qué me llamas bueno?, ¿no? Creo que lo traduce Valera, ¿no? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Os aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, hermanos, salvarse. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Todo es posible. El rico se presenta a Jesús como alguien que ha cumplido la ley. Dice: todo esto lo he cumplido. Todo esto lo he cumplido. Incluso llega a decir que ha amado a su prójimo como a sí mismo. ¿Vosotros creéis que esto es real? Seguramente no, ¿no? Yo no sé si hay alguien que ama a su prójimo como a sí mismo, y sobre todo sin haber conocido a Jesús. Imposible. Imposible, ¿no? Pero había mucho autoengaño en él, y este hombre se sentía bueno. Él se sentía bueno. Probablemente daría sus limosnas y lo que estuviese como establecido, ¿no?, o lo que se enseñaba en aquella época, que era ser una persona buena, ¿no? Ahora bien, algo le hacía sentir que todavía no había conseguido la vida eterna, ¿verdad? Dice: si todo eso lo ha cumplido, si él se siente bueno, pero algo estaba pasando en el corazón de ese hombre por el que estaba inquieto y estaba como necesitando, ¿no?, decirle a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Me explico? Algo sentía este hombre que todavía no había tomado, digamos, esa salvación para él, ¿no? Así que Jesús lo reta a dar un fuerte paso de compromiso con él y le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y vamos a confesar. Yo os voy a pedir, yo lo confieso y os voy a pedir que vosotros también lo confeséis. ¿A que nos sentimos buenos delante del joven rico este? ¿Eh? ¿A que nos sentimos buenos? ¿A que decimos: este hombre, cómo no dejó todo lo que tenía, verdad? ¿Cómo no lo vendió a los pobres? Era Jesús el que tenía ahí delante y le estaba llamando, ¿no?
¿Cómo no lo hizo, no? Porque claro, nos inquieta porque luego vemos además que por las expresiones de Jesús entendemos, diciendo que se fue triste, ¿no? Normalmente sacamos la conclusión de que este joven no entregó su vida a Jesús, que al final no se salvó, ¿verdad? Y nos sentimos buenos, o nos sentimos como en mejores condiciones que este joven. Pero yo te quiero decir, hermano y hermana, ¿qué ocurriría? Aquí va la pregunta. ¿Qué ocurriría si Jesús nos dice que tenemos que vender todo lo que tenemos para poder seguirle? ¿Qué ocurriría si Jesús te dice tienes que dejar absolutamente todo lo que tú tengas para poder seguirte? Y todos aquellos además que andan en una hipoteca, que andan peleando por aquel piso, todos aquellos, está viniendo ahora, fluyendo por el Espíritu Santo, a que sí, esa casa que está en construcción, esas fotos que te han enviado, de decir, mira qué bonita está tu casa, cómo está quedando, eso que tanto te está costando, todo aquello que llevas no sé cuántos años intentando edificar, estás viendo todos esos lugares del terrenito que te habías comprado, ¿a que sí? No ando lejos, ¿verdad? Y de repente dices, ¿cómo? Que lo venda, pero si estoy que no puedo ni pagarlo todavía para comprarlo, ¿no? De verdad que nos sentimos inquietos cada vez que leemos estos versículos. ¿Sabes una cosa? Que el que no tiene nada se siente súper aliviado con la pregunta. ¿A que sí? ¿No? Porque igual encima estás en un alquiler y dices, pues fíjate que yo sí lo daría, lo vendería, Yo estoy convencido de que si yo tuviese una casa, la vendería. Si mi Señor Jesús me lo dijese, yo la diría. ¿Entiendes por qué es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de la aguja? Para el pobre, El coche también se lo daban. El coche también. Ocurre eso. Cuanto menos tienes, menos te cuesta, ¿sí? Por eso al pobre, al que no tiene, al que no ha acumulado, pues dice, vale, venga, lo doy todo y seguimos a Jesús. Le sigo a Jesús, no tengo ningún problema, ¿verdad? Y sin embargo, el que tiene algo, ¿no?, invertido o lo que sea, es todo un reto, de verdad que es un reto. Aún yo confieso, cuando alguna vez hemos estado preguntándonos, Señor, no sé qué toca. Cuando alguna vez hemos estado preguntándonos, ¿no? Ahí está. Señor, ¿nos querrás en otro sitio? ¿Qué tenemos que hacer? Si nos vamos a estudiar, si nos tenemos que ir a un seminario. Hubo un tiempo, ¿no?, antes de que el Señor nos hablara de trabajar para levantar una congregación aquí en Lasarte. Era como ese reto, ¿no? Y claro, está en la casa, ¿qué hacemos? ¿No? ¿La alquilamos? ¿No la alquilamos? ¿Tendríamos que vender? ¿Qué tendríamos que hacer? Si la vendemos, si no la vendemos. Uy, señores, qué conflicto con los bienes, qué conflicto con los bienes, de verdad, que tienden lazo sobre nosotros sin que nos demos ni cuenta, tienden lazo a nuestros corazones, a nuestra voluntad, para poder seguir a Jesús sin que nos demos ni cuenta. La lucha de verdad sería enorme. Aunque no nos guste reconocerlo, esa dificultad de soltar todo eso, de pensar en que lo tengo que vender, de que todo aquello que tengo, aunque sea el coche, como decía Manuel, ¿no? Si igual lo único que tengo es una moto, no sé, o una bicicleta, la tablet, el móvil, entrégalo, ¿verdad? Y dirías, ¿cómo? Es una lucha, y eso muestra el apego, el amor que en realidad tenemos a nuestros bienes, a los bienes. Eso es cierto a tal punto, reflexionaba yo,
es cierto a tal punto el amor que tenemos hacia las cosas materiales que muchos deciden dejar hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, esposo, para conseguir terrenos y casas. Lo he dicho. ¿Sí? Tanto es espíritu de falta de perdón. Pues si se levanta contra mí algo, no. Mira, cuando lo pensaba, ¿no? Lo digo para que reflexionemos, ¿vale? Lo digo para que reflexionemos. Yo sé que lo que he lanzado es una bomba, pero lo digo para que reflexionemos. Yo me daba cuenta de que a veces, por las cosas materiales, hermanos, somos capaces de tantas cosas. Somos capaces de desarraigarnos de nuestros países, de dejar a nuestros padres, de dejar a nuestros hijos, ¿no? O sea, esa educación, ¿no? Todo ese cuidado que nosotros tenemos que dar, y sí nos lo cuestionamos, luchamos, digamos, a ello, ¿no? Pero somos capaces de desarraigarnos de todo eso, ¿no? Yo sé en principio que lo que se pretende cuando muchos de vosotros habéis tenido que hacer eso, en principio lo que tenéis en vuestra mente es conseguir algo para luego dar cobijo a vuestras familias, ¿vale? ¿Vale? Lo sé, ¿vale? O sea, que el pensamiento vuestro es algo de decir, bueno, es la única forma que veo de ayudar a mi familia. Pero algunos otros no. ¿Sí? Muchos de vosotros igual, viendo una escasez o lo que sea, es lo que estáis viendo que hacen muchos de los demás y creéis que es la salida, ¿vale? Pero lo he dicho así, lo digo así porque a veces nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace reflexionar de que puede ser, y habrá gente que lo haya hecho así, aun en el fondo de su corazón. Ahora sí, ya es espíritu de autoengaño, para que tú lo pienses. ¿Sí? Hay veces que pueda ser que estoy teniendo problemas con mis hijos, que estoy teniendo problemas con mi marido, así que me voy a España diciendo que lo que quiero es arreglar la vida económica, y quizás muchos huyen de otras situaciones, ¿no? Y se entregan, digamos, o abandonan cosas con otros objetivos, ¿no? ¿Qué ocurriría? Hermanos, ¿qué ocurriría si el Señor nos llamara y nos dijera claramente, como requisito imprescindible? Nosotros sabemos que no somos salvos, o sea, que en esa promesa de la vida eterna, gracias Señor, no se refiere simplemente a que la salvación, la única forma de salvación sea vendiendo todo lo que tenemos, lo sabemos, ¿verdad? Es que la salvación es un regalo de gracia, pero sí que quería que lo reflexionáramos, que nos tomáramos en serio, digamos, ¿no? Ese posible amor que puede haber, que tenemos muchas veces hacia las cosas materiales. Pedro más lanzado que los demás, como siempre, como escuchábamos hace 2 domingos, ¿no? Le reclamó a Jesús porque ellos ya habían hecho eso, ¿sí? Cuando dice en el versículo 27, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro, ¿no? ¿Y qué ganamos con eso, ¿no? Ellos habían dejado sus empleos. ¿Os acordáis que Jesús les había dicho cuando estaban en la barca? Deja todo y sígueme, ¿vale? Estaba abandonando, voy a decir, dejando lo que eran sus trabajos, ¿no? Estaban con sus familias, pero más en ocasiones, ¿no? No se dedicaban continuamente a ellas, ya que estaban pasando todos los días con su maestro, aprendiendo cosas, viendo los milagros, atendiendo a la gente, viajando con cierta frecuencia, ¿no? Esos 3 últimos años finales de Jesús fueron súper intensos para sus discípulos. Él los llamó y ellos se dedicaron a estar con Jesús, a estar continuamente con Jesús, con su maestro, ¿no?
aprendiendo, ¿no? Siguiéndolo, ¿no? Es probable, es muy probable, me daba cuenta, ¿no? Que es muy probable que sus propias familias les hubieran reclamado que qué pasaba con ellos. ¿Por qué tanta salida? ¿Dónde estás, esposo? ¿Dónde estás, Pedro? ¿No? Hasta ahora aquí me traías esos grandes peces o me traías el dinerito para que yo pudiera comprar otras cosas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre dejar tu trabajo? ¿Qué es de nosotros? De mí, tu amada esposa, de tus hijos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a comer? ¿Sí o no? No es probable que esto hubiera ocurrido en la vida de lo que son los discípulos. Lo dejaron todo patas arriba para seguir a su Señor. ¿No? Todo patas arriba. Y en sus casas, si sus esposas, que sabemos de algunos que estaban casados, y probablemente casi todos, ¿no? Juan, que era jovencito, ¿no? Pero si no, muchos de ellos, ¿no? Y toda su familia como a la expectativa y diciendo, quizás sus hijos preguntando, ¿dónde está papá? ¿Dónde está? Está con Jesús, pero no va a venir a jugar. Pues no, está con Jesús, ¿no? Está con Jesús. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Y ellos lo estaban haciendo, ¿no? Probablemente había una preocupación por cómo iban a mantenerse si el esposo no trabajaba, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Dijo Pedro, ¿no? Quizás luego pensaba, reflexionando en este tema, pensaba detrás de esa pregunta, igual Pedro como diciendo, con las broncas que tengo yo con mi señora en casa, ¿qué gano yo con esto? ¿No? Si igual lo único que ha traído de momento es cierta tensión, ¿no? Jesús les da una promesa exclusiva para ellos. Se sentarán, dicen los versículos siguientes, en 12 tribus para gobernar en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel cuando Dios haya renovado todas las cosas, como dice aquí, ¿no? Os aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Podemos interpretar que en esa renovación de las cosas se está refiriendo a la tierra nueva, esa tierra nueva que va con los cielos nuevos, cuando Jesús reine en todo su esplendor en esa tierra. Otros hablan del milenio. Yo entiendo que se refiere, cuando habla de las 12 tribus, puede ser que esté hablando de forma simbólica en un reinado sobre toda la iglesia. Otros piensan que es exclusivamente sobre las 12 tribus. No importa. En este momento no es el tema. Lo trascendente para nosotros es la siguiente promesa que Jesús da y que se extiende a cualquiera de nosotros que nos dispongamos a dejar todo lo que tengamos para servirle, ¿no? Y ahí está el versículo que estamos tratando en esta mañana, 29, ¿no? Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, Lucas incluye esposas, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Puede ser que unos sean llamados a dejar a su familia en el sentido que Pedro lo estaba haciendo, ¿no? No iba a trabajar para ellos, no tenía mucho tiempo para dedicarse a ellos, viajaba, se ausentaba de la casa durante días o semanas. Y puede ser de que tú puedas estar siendo llamado a eso, a decir, no trabajes tanto, o tienes en este momento que entregar tu trabajo, pero con el objetivo de servirme a mí, ¿vale? Puede ser. Y quizás tener mucho menos tiempo, voy a decir, para lo que es nuestra familia o nuestros seres queridos, ¿no? Otros podrán ser retados a dejarlo todo, literalmente, a dejarlo todo literalmente y a partir normalmente a otras tierras, ¿no?
Pedro mismo vivió esta experiencia cuando viajó y pasó tiempo en Roma, ¿no? Yo me doy cuenta, analizaba, ¿no?, de que hubo un tiempo en el que él estaba ministrando en la misma tierra y entonces estaría su familia como a ratos, pero también le tocó partir, dejar su tierra. Sabemos de Pedro que él también pasó un tiempo en Roma, ¿no? Ahora hay una cosa que Pablo nos dice, que lo dice, bueno, a mí me suena un poco como a queja, pero bueno, dice como hablando de los atributos de los apóstoles en 1 Corintios 9:5. Y lo que vemos aquí es que los apóstoles iban acompañados de sus esposas en todo este ministerio que ellos tenían. 1 Corintios 9:5 dice, ya os digo que está argumentando Pablo, ¿vale? Dice, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles. Y Cefas es Pedro, ¿vale? Y Cefas y los hermanos del Señor, ¿vale? De lo cual vemos que los hermanos de Jesús, que Pedro, que los otros apóstoles, ellos viajaban y llevaban el Evangelio acompañados de sus esposas, ¿no? Vamos a leer también en 1 Corintios 7. Yo creo que Pablo, este Pablo tan radical, que también da mucha caña, ¿verdad?, en el capítulo 7, nos habla con esta visión. Alguno dirá, bueno, claro, es que Pablo no estaba casado, ¿verdad? Y por eso da tanta caña, ¿no? Hay gente que se enfada con Pablo por estos versículos. Él reconoce y él dice que son recomendaciones suyas. Y hay algunas cosas que él dice, esto es consejo mío, no es orden del Señor. Pero aquí está, ¿vale? 1 Corintios en el capítulo 7, voy a leer desde el verso 26 al 35. Y dice, Pablo, dice así: pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. Es decir, está hablando del momento en el que se convierte la persona, ¿vale? ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitaros esto. Pablo ayudándonos. Algunas esposas que dicen amén, amén. Pues le dicen a vosotros. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Si Pablo, que escribió hacia el año, a los Corintios, no recuerdo exactamente si sería hacia el 51, 60 y algo antes de Cristo, pero si en el primer siglo él está diciendo que está todo ya por desaparecer, 2000 años más tarde estará más cerca de desaparecer, ¿no? Digo yo. Yo preferiría que estuvierais libres de preocupaciones, dice Pablo, con todo su buen corazón. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, entonces está hablando de una mujer ya más madura, ¿no? Y la joven soltera se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu.
pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Os digo esto por vuestro propio bien, no para poneros restricciones, sino para que viváis con decoro y plenamente dedicados al Señor, ¿no? Vemos ahí esa misma línea de pensamiento de Pablo, ¿no? Dedicados al Señor, dedicados al Señor, ¿no? No tengáis estorbo ninguno para que nuestro corazón esté completamente centrado en lo que Dios demanda de nosotros. Al final, esto es como la visión, ¿no? Lo que tenemos que tener bien en claro, y esto lo quiero decir clarísimo, es que esto debe de ser un llamado de Dios, ¿sí? El hecho de dejar todas las cosas, casas, terrenos, padres, madres, hijos, esposos, lo que tengamos que dejar, tiene que ser siempre y exclusivamente un llamado de Dios. Llamado de Dios, es decir, no vale que una persona te convenzca a dejarlo todo para servir al Señor en otro país, ¿no? Quizás te has ido a un congreso de misiones, ¿no? O quizás ha venido un misionero que viene a visitar nuestra congregación y ¡pum!, lanza esa invitación, ¿no? Y de repente pues él siente o personalmente, ¿no? Y te dice, no, mira, lo que tienes que hacer es dejarlo todo, no importa, deja tus estudios, deja tu trabajo, deja lo que sea, ¿no? Lo que tengas entre manos y vete, ¿no? Yo qué sé, China te necesita, ¿no? Y te reta, ¿no? Y reta tu corazón, ¿no? Pero si por muy buena voluntad que la persona que te está alentando tenga, por muy buena voluntad que tú muestres atreviéndote a dejarlo todo para agradar a tu Señor, si no es que Él te llama a ir, esto acabará en un tremendo fracaso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, que a nadie se le ocurra decir, venga, lo dejo todo porque yo soy muy espiritual y tengo un subidón y digo, sí, Señor, ¿no? Y de repente haces movimientos así radicales en tu vida, sobre todo como estos, ¿no? De dejar igual relaciones o cosas, ¿no? Y lanzarte, ¿no? Si no hay un llamado claro a tu corazón de parte de Dios. No puede ser un tema emocional, porque las luchas con las que te vas a encontrar van a ser terribles y vas a necesitar la seguridad de que el Señor está contigo, apoyándote en ese proceso, alentándote en ese momento. ¿Sí? Y si el Señor no te ha llamado a eso, porque está queriendo de ti, demandando de ti otra cosa, quizás en la tierra donde tú vives, no vas a sentir, digamos, ese respaldo. Te sacará de muchos apuros, claro que sí, pero vas a sentir que tu corazón se desalienta, que tu corazón no puede con todo eso, que el desánimo te embarga, ¿no? Y que las fuerzas se te acaban, ¿no? Sin embargo, Él capacita al que envía. Él le va a dar nuevas fuerzas, vez tras vez, ante las dificultades y las distintas situaciones que tengas que afrontar. Pero si no lo haces con un llamado, en realidad vas a obrar en tus fuerzas. ¿Qué ocurre cuando nosotros obramos en nuestras fuerzas? Fracasamos. 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 Igual dices, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona deje esas cosas o deje a sus familiares en sus fuerzas? Pues las hay. Pues las hay. Suele haber muchas motivaciones dentro de nosotros que nos son ocultas por el gran autoengaño que solemos tener. Y igual salimos y decimos, voy a dejar a mi familia, a mis padres, ¿no? El Señor me ha llamado a... Y luego solo Dios sabe lo que en realidad había dentro de tu corazón. Igual lo que te parece es, o quieres agradarle, yo qué sé, a tus padres que son creyentes y están orando por un misionero, no lo sé. ¿Me explico? Puede haber motivos incorrectos.
Sin embargo, a lo que todos somos llamados es a amar a Dios más que a nuestras propias familias o bienes, incluso a nuestra propia vida. A eso somos llamados todos, ¿vale? A dejarlo lo demás, eso espera el llamado de Dios. Pero a amarle a Él por encima de todo lo demás, a eso eres llamado ya en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 10, los versículos 37 y 38 dicen así: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El Evangelio de Lucas incluso lo llega a expresar diciendo, como dice la traducción de Reina Valera, el que no aborrece a padre o a madre. ¿Sabéis lo que significa aborrecer? Es un sinónimo de odiar. Entonces, ¿cómo puede decir eso la Biblia? Es una expresión, ¿vale? Para relajarnos. Es un hebraísmo, es una forma que tenían los hebreos de expresar, digamos, es justo lo contrario, ¿no? Precisamente lo que está queriendo decir el que no es capaz de amarme a mí más que a sus padres o a su madre. Pero fijaros la fuerza que tiene ese versículo, ¿no? El que no aborrece a padre o a madre, a su propia vida. Tú dices, pero si están todo el día hablándonos de la autoestima, ¿no? Y te dice Jesús, el que no aborrece, ¿no?, su propia vida. Así que somos llamados a amar a Jesús, a amar su obra, a amar lo que Él nos pida por encima de todos los amores que haya en tu corazón y los anhelos de tu corazón. Nuestra forma de entender las relaciones debe de cambiar. Cuando conocemos a Cristo Jesús, nuestra forma de entender las relaciones tiene que cambiar. Ya no debemos de tener los mismos esquemas en nuestros afectos por los demás. Hay una expresión que usa Pablo a los Corintios, cuando habla a los Corintios, y dice: de ahora en adelante ya no consideramos a nadie según criterios meramente humanos o según la carne, ¿vale? Ahora ya no consideramos a nadie según la carne. Ya no vamos a mirar a las personas según criterios humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está retando a mirar a nuestro prójimo o a nosotros mismos ahora de otra forma, en otra nueva dimensión. Estamos con un pensamiento en Cristo, en el Espíritu. ¿Sí? Ya las demás personas las vemos distinto. Y eso nos ocurre de una forma natural cuando entramos en la familia de Dios y empezamos a sentir que esa persona que tú no conocías de nada, que viene del otro punta del mundo, que no tiene la misma edad que tú, es tu hermana. Y lo sientes en tu corazón, es tu hermana. Ya la estoy viendo de otra forma completamente distinta, ¿entendéis? ¿No? La gente dice, es una jerga, es una forma de llamar. No, no es ninguna forma de llamar, es mi hermana. Y ese sentir está ahí, ¿no? Ese sentir está ahí, está ahí. Es nuevos criterios para nuestra relación. Quizás ahora tu amigo, aquel al que siempre habías conocido, aquel con que habías compartido, yo que sé, muchas juergas o borracheras, voy a decir, de repente, cuando estás en Cristo, lo comienzas a mirar, y lo comienzas a mirar, a veces igual con misericordia, con lástima. Igual aquella persona que te había parecido que controlaba el mundo, la empiezas a mirar, y empiezas a mirar con otros criterios, y dices, Dios mío, qué vacía está la vida de esta persona, ¿no? Y ahora la ves, la empiezas a mirar como un reto de tu corazón para alcanzar la misericordia de Dios. Y antes la seguías y la imitabas como si fuera el modelo de tu vida, pero ya no.
La forma de ver a los demás comienza a cambiar en Cristo, ¿no? Puede ser que tenga que aprender a amar al prójimo más que a mi propia familia, si se da el caso. ¿Sí? Podamos ser retados. De hecho, muchas veces, y en los temas de oración solemos pedir: Señor, ayúdanos a tener pasión por las almas. ¿Qué significa esto? Pasión, fijaros lo que estamos diciendo. ¿Quiénes son las almas? ¿Quiénes son las almas? ¿Cómo? El prójimo. Estamos hablando de las personas que se pierden. El que está por ahí, que está hecho un desmadre, haciendo cosas que nosotros hacíamos. ¿Y qué estamos pidiendo? Amor, pasión, misericordia por ellos. Es una nueva forma de sentir, es una nueva forma de pensar, es una nueva relación con el mundo. Tenemos el ejemplo de muchos misioneros, hombres y mujeres que han partido de sus tierras dejando a sus seres queridos, normalmente padres, hermanos, amigos, de los que he leído. Algunos ha habido lucha quizás con sus esposas, algunos han dejado su prometido y han seguido el consejo de Pablo, ¿no? Dejándolo todo, ¿no? Ejemplos como Jim Elliot y esos otros 4 misioneros que entregaron sus vidas para llegar a los Aucas, allí en Ecuador. De estos se hizo incluso una película. Ida Scudder, misionera en la India. Me llamaba la atención de esta mujer que ella creó, al final acabó creando una escuela de medicina para mujeres, porque en la India los hombres, las mujeres no pueden ser atendidas por varones. ¿Os imagináis eso? ¿Cuántas mujeres muriendo en sus partos porque no puede haber una persona fuera de la familia que las pudiera mirar? Así que estas mujeres morían, ¿no?, una detrás de otra, porque no podían ser atendidos por médicos. Los médicos exclusivamente atendían a los varones. Y esta mujer, hija de misioneros, prometió que jamás sería una misionera. Dijo: no, me niego a ser misionera, porque de niña había sido, digamos, había visto, ¿no?, toda la situación de sus padres, y siendo jovencita, viviendo ya en los Estados Unidos, dijo: fuera, fuera la India, fuera todo lo que he vivido. No, mi amado era además una mujer muy bella, y acabó dejando a su esposo, no voy a decir en el altar casi, pero casi, ¿no? Y como el Señor doblegó su corazón y le hizo abandonar todo, en este caso para volver a la India y usarla el Padre, ¿no?, para crear la mejor escuela de medicina de mujeres que existió, no sé ahora, ¿vale? Estoy hablando de hace muchos años, ¿no?, pero levantada por esta mujer, ¿no? Hudson Taylor en la China, Mary Slessor en el interior de África, Eric Liddell, un corredor escocés, campeón olímpico, que batió el récord mundial. ¿Quién no daría cualquier cosa, y más en los tiempos de ahora, estos jóvenes, ¿no? La fama, llegar a ser alguien, ¿no? Pues este joven, él dejó todo de esa fama, esa capacidad que él tenía para ir como misionero a la China. Adoniram Hudson, un estadounidense que se fue como misionero a Birmania. Amy Carmichael, una joven inglesa que entregó su vida en la India atendiendo a niñas abandonadas, y tuvo varios orfanatos.
Amy Carmichael, no lo acabo de decir, Gladys, no sé cómo se dice, Aylward o algo así es, inglesa también, que dedicó su vida en la China, creando un orfanato. Hay películas, algunas de los testimonios de estas mujeres, y muchas otras vidas de desconocidos, que dejaron todos sus familiares y aspiraciones en sus países por irse a lugares lejanos y muchas veces con muchas incomodidades a llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesús, la expresión de su amor a través de los cuidados de la medicina, etc. En medio de nosotros tenemos a Eli, que ella también ha sentido ese llamado a dejar todo para salir a Costa de Marfil y vivir allí, sirviendo a nuestro Señor. En esencia, lo que vemos en todas estas vidas es la disposición a sacrificar lo que a uno más le podía apetecer, o sacrificar las comodidades que todos ellos podían haber tenido en sus países, mucho más desarrollados, por amar a Jesús y su obra, por vivir apasionados por la extensión de ese glorioso mensaje que puede sacar a la gente del infierno. ¿Cuál es la promesa que hace el Señor al que lo entrega todo? ¿Cuál es la promesa? 100 veces más. 100 veces más de qué? 100 veces más de qué? De todo lo que haya dejado. De todo lo que ha dejado. De todo lo que haya dejado. De todo lo que haya dejado. Dará, dice, mucho más. La palabra habla de casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos y terrenos. Cuando un hijo de Dios se entrega a la extensión del Evangelio, siguiendo el llamado de su Padre, tendrá muchísimas casas donde habitar. Muchísimas casas donde habitar. ¿Qué nos ofrece una casa? Cobijo, descanso, abrigo. ¿Eso es una casa? Eso es lo que nos da una casa, ¿no? Pues eso es lo que se les dará y les será concedido en abundancia. Lugares donde poder reposar, donde poder encontrar cobijo, ¿no? Me acordaba incluso en el Evangelio cuando habla Jesús y les manda de dos en dos a sus discípulos, que le dice, ¿no?, que la casa en la que se os abra, habitar ahí, o sea, estar ahí, el tiempo en el que sigáis evangelizando, estar ahí. ¿Sí? Si hay un hombre de paz, dice, morar ahí. Paz a esta casa, ¿os acordáis? Que dice el Evangelio, ¿no? Y la casa será grandemente bendecida. Hermanos y hermanas, también habla. Imaginaros a un misionero que entrega su vida llevando ese mensaje. ¿Cuántos hermanos haya podido dejar? Eli, ¿cuántos hermanos dejas tú? Ahí en tu tierra. 6. 1, 2, 4, 6, 10, 12 hermanos, pero se va a encontrar rodeado de muchísimos hermanos. Nuestro padre o madre representan cuidado, guía, cariño, una persona que ofrende su vida a Jesús. Encontrará unas cuantas personas muy especiales y cercanas que le ofrecerán ese amor, cuidado, consuelo que necesitan, cumpliendo esa figura de padre o de madre. Seguro, porque el Señor lo ha prometido. Hijos, cuando el Señor haya concedido fruto espiritual a la persona, estará rodeada esa persona de hijos espirituales a los que hay que ayudar a crecer, a amar, a aconsejar y acompañar en momentos difíciles. Me aprovecho y solo un ejemplo. Estaba el otro día hablando con Annette. ¿Sabéis quién es Annette? La mayoría sabemos quién es Annette, ¿vale? Misionera
de Costa de Marfil. Ellos están ahora en Madrid y ella es la persona que ha llevado a los pies de Cristo a Roger, el hombre que visteis en estas imágenes que nos ofreció Eli, ¿vale? Aquella persona a la cual ha llamado a Eli a unirse a ella para trabajar juntos ahí en África. Pues hablando con Anet, ella me decía que vamos a ser familia al final. Que vamos a ser familia, porque nuestros hijos se casan, ¿verdad? Porque nuestros hijos se casan, ¿no? Digo, pues es verdad. Y resulta que ella me estaba contando cómo había estado llevando, digamos, la visión de GEA y todo este programa, todo este proyecto que hay en África, no recuerdo exactamente en qué iglesia. Y allí ella estaba comentando esto, ¿no? Le digo, pues fíjate que mi hijo se casa, contando a una hermana de otra iglesia. Y dice, pero ¿cómo? Pero tu hijo, claro, Anet tiene sus 3 hijos con Paco, ¿vale? Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Que se casa Daniel? No, se casa Roger, es mi hijo, pero de África, está en África. Y dice, ah, tu hijo postizo. Le dice, ¿no? Ah, tu hijo postizo. Y ella dice, ¿cómo? Yo no tengo ningún hijo postizo. Yo no tengo ningún hijo postizo. A mí me ha costado mucho dar a luz ese hijo y criarlo para que crezca. A eso de postizo, nada. Y es verdad, hermanos. Cuando ella me contaba esto, yo me daba cuenta de que es verdad, dar a luz un hijo espiritual duele. Muchas veces hay que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Es un sentimiento, es un seguimiento, es un clamor, ¿sí? Como dice Pablo, ¿no? O sea, dice, tengo dolores de parto por vosotros otra vez, ¿no? Y es así. Los hijos espirituales, uno tiene que esforzarse por darlos a luz. ¿Queremos conversiones? Pues tenemos que estar al pie del cañón, preparados para nuestro embarazo. Que el Señor ponga en vuestro sentir, ¿no? Esa persona por la que clamáis cada día. Ese es vuestro embarazo. Hasta que en el Espíritu deis salud a vuestros hijos espirituales, ¿entendéis? Así que un hijo espiritual cuesta mucho. Que le digan a Luis todo lo que él clama por su sí o no. Quizás más fácil fue tenerla, ¿no? De forma física, ¿no? Pero su clamor cada día por su hija, ¿no? Eso sí que le está costando a él. Ese embarazo sí que le cuesta a él, ¿no? El poder dar a luz esos hijos. Esa conversión. Cuesta mucho. Y luego criarlos. Ese cuidado día a día. Hay que velar, hay que vigilar, hay que acompañar, hay que ayudarles a crecer, a dar esos primeros pasos. Y eso es tiempo, y eso es dedicación, y eso es esfuerzo, hermanos, pero es el fruto que tenemos. Yo me deleito cuando muchas veces estoy con vosotros, me gozo, viéndoos crecer, y teniendo la satisfacción sana de estar cuando estoy con vosotros y veros como el Señor os está levantando, os está haciendo hombres y mujeres maduros en el Señor. Y es una gozada, ¿no? Igual ha habido momentos en los que ha habido mucha lucha, ha habido desespero, habéis bajado vuestros brazos, o yo he bajado los míos, no lo sé, pero ¿me entendéis? Y es tal gozo cuando os veo creciendo, ese placer es inmenso. Tendré 2 hijos físicos, pero yo sé que el Señor me ha regalado tantos hijos espirituales. Estoy tan agradecida a Dios por ello. No es el clamor de mi alma. Él lo puso. ¿Verdad? Pero yo los siento como mis hijos. Y yo sé que muchos de vosotros sentís a José Ignacio como el Aitá. Yo sé que es gracias Señor, pero es el Aitá de muchos de vosotros. Y sobre todo de vosotras, ese Aitá que igual ha faltado, ¿no? Y podéis ir a él y sabéis que él os abraza con amor, que os echa unas broncas,
a veces dice cosas que sabéis que igual es lo que les sale y es su carne igual luchando, ¿no? Pero porque sabéis que es un hombre que tiende a proteger de una forma, ¿no? Como que, no sé, se levanta cuando siente que os hacen algo, que hay algo que os daña, ¿no? Y eso es bonito en gran manera, impresionante, ¿no? Y el Señor promete que cuando nosotros nos dedicamos a eso, yo sé que, y confieso, y lo he pedido perdón también a nuestros hijos, ¿no? Decir, igual no os hemos dado el tiempo que teníais que estar, ¿no? Nos hemos dedicado muchas veces, es verdad, ¿no? Tanto igual a esa obra, ¿no? Pero el Señor nos ha dado fruto, ¿no? El Señor ha dado hijos, el Señor ha dado esas relaciones, de verdad. Y estamos agradecidos por ello, ¿no? Y lo mismo te está retando a ti. Lo mismo. Cuida de aquel que estás llevando el Evangelio, o sea, entrega tu vida por él, porque el Señor te va a ayudar a deleitarte y a ver tus hijos y a ver tus nietos, lo vas a ver en lo espiritual. Pero esfuérzate por ello, ¿no? Si tienes un llamado del Señor, a dejarlo todo, a partir, a servirle fuera de tu zona de confort. Me recordaba, ¿no?, esa predicación de Marcela que nos dio por todos los lados, y dejar esa zona de confort, ¿no? No temas, Él te añadirá en abundancia lo que tú le entregues. Solo asegúrate de que es Él el que te llama. Esa es la única cuestión, ¿no? Quizás no te llame a salir, pero sí a compartir lo que tienes con otros más necesitados que tú, ¿no? Como lo hizo con ese joven rico, ¿no? Que el Señor nos ayude a no ser temerosos en este área, a entender que todo lo que entreguemos por razón de su nombre es una inversión en el reino de los cielos. Y por cierto, pensaba, ¿no?, que la situación de los bancos no es precisamente que os pueda ofrecer mucha seguridad, ¿no?, de cómo están las cosas, ¿no? Más seguro es el banco de los cielos, ¿no? Así que escuchemos a nuestro Padre, confiemos y actuemos, ¿no? Y por último quiero que cierres tus ojos y que escuches nuevamente estas palabras de nuestro hermano Pablo, que me parecía de reflexión, ¿no? Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Nos queda poco tiempo. Los que lloran como si no lloraran, no tenemos tiempo para estar mirándonos, no tenemos tiempo para mirarnos a nosotros mismos. Los que se alegran como si no se alegraran, sí, que busquemos a los perdidos, que nos esforcemos, que luchemos por ellos. Los que compran algo como si no lo poseyeran, usando nuestras cosas continuamente para el Señor y siendo conscientes de que en el fondo no es nuestro. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Todos esos placeres que nuestro Dios nos ha dado lícitos y buenos en este mundo. Pero ser capaces de negarnos a ellos cuando haga falta, para ponernos a disposición de lo que el Señor nos llama a hacer. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Señor y Dios, queremos responder a tu llamado. Señor, clamarte en el nombre de Cristo Jesús, que si tú tienes corazones de vidas aquí, a los cuales quieres retar a dejarlo todo, bueno, muchos de ellos ya han dejado todo, Señor, pero a dedicarse completamente a tu obra, en el nombre de Cristo Jesús, pedirte, Señor, que tú a través de tu Santo Espíritu traigas convicción a cada uno de tu llamado, Señor.
que incluso pueda ser llamar o servirte a tiempo completo aquí, Señor. Padre, pero que ese llamado sea con convicción, oh Dios, a los corazones. Ayúdanos, Señor, a responder, Señor, a tu llamado de entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras relaciones a tus pies. Para que tú hagas, para que tú levantes hijos espirituales, para que tú bendigas, Señor, tu obra. Úsanos, úsanos. Ayúdanos, Señor, a arrancar de nuestros corazones el amor por las cosas materiales. El amor por las cosas materiales. Ayúdanos, Señor, a no poner en primer lugar todos esos familiares que tú nos has dado, Señor, que los bendecimos, Señor. Pero ayúdanos a entender en cada momento, cómo tenemos que ordenar nuestras vidas, ¿no? Sabiduría, Señor, sabiduría, sabiduría, Señor. Sabiduría, Señor. Te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús.